invito a que abran sus Biblias en Eclesiastés. Continuamos con Eclesiastés. Dios mediante, siempre Dios mediante. Si así el Señor lo dispone y lo permite, vamos a estar terminando Eclesiastés antes de marzo. O sea, febrero cubriríamos lo que nos queda de Eclesiastés. Así que hoy vamos a recorrer la primera parte del capítulo 9, versículos 1 al 12. Vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor, como siempre hacemos, pedir su guía en este tiempo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 1, dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta reunión, por este domingo que podemos pasar juntos y venir a cantarte estas canciones, meditar en las verdades de tu palabra. Señor, enfocarnos en tu gloria, Señor, y ahora reconocer que esta es tu palabra y en ella buscamos tu consejo y dirección, Señor. Necesitamos permanentemente, Padre, que esto sea un alimento diario, que no se limite en nuestras vidas a una reunión de domingo, sino que sea algo que realmente nuestras almas desesperadamente necesiten cada día, Señor. Buscar tu consejo y tu dirección en tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo la aplique en esta mañana a nuestros corazones para meditarla, para actuar en coherencia a nuestra identidad, como veíamos, a nuestra identidad como hijos de Dios, pero también, Padre, que tú obres y apliques tu palabra en aquellos corazones que aún no te conocen, que sabemos que no es tarea nuestra, Padre, hacer eso. Es obra que tú puedes hacer por medio de tu Espíritu, y es por eso que te pedimos esto, Padre. Rogamos todas estas cosas, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Quisiera comenzar haciendo una pregunta. Y no tienen que responderme, no tienen que levantar la mano, no les voy a hacer responder, pero quisiera preguntarles si se han topado en la vida o se han encontrado en la vida con personas que tienen una falsa alegría. Una alegría como disfrazada, como una falsa alegría. Una alegría que es aparentemente alegría, pero que ante una pequeña crisis se desvanece. ¿Se han encontrado con personas así? O para hacerlo más personal, ¿se ha encontrado usted teniendo esa actitud? ¿Aparentando alegría? Es diferente la pregunta y cambia. Cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿estoy aparentando alegría en mi vida? Y en este tiempo vemos y vivimos mucho de eso. Realmente vemos a las personas con poca alegría, sincera alegría, genuina. La ansiedad por diferentes cosas, la sobrepreocupación por diferentes áreas de su vida, apagan la alegría de la gente. La apagan. Es increíble cómo cualquier cosa, por eso buscan la alegría, buscan la satisfacción, buscan la felicidad en cosas realmente vanas. ¿Por qué? Porque la hacen sobre la base de cosas que realmente no satisfacen y no dan verdadera alegría, no dan verdadera felicidad. Y frente a la preocupación o a esta vanidad de la vida, muchas veces no sabemos qué hacer. La gente está en confusión porque muestra aparente alegría, viene una crisis, se les apaga la alegría y buscan de nuevo, y así un ciclo tras otro, y la gente anda así, como confundida. Vanidad de vanidades, no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a observar la vida. Me gusta mucho, no sé si conocen ustedes a Sherlock Holmes. Se ha hecho muy famoso gracias a una serie que son tremendas, véanlas, si no, muy bueno. Sherlock Holmes, pero Sherlock Holmes es un personaje que un británico, Arthur Conan Doyle, inventó allá a finales del siglo XIX, o sea que no es actual, no es de la serie, sino que es bastante viejo. Este personaje, Sherlock Holmes, es un detective inteligente que usa la observación y el razonamiento deductivo para resolver sus casos, muy bueno. Tiene un compañero también que no es tan inteligente, no es tan hábil como Sherlock Holmes, que se llama John Watson, que es doctor. Y encontré uno de sus diálogos entre Sherlock Holmes y Watson, que es muy interesante y me ayuda mucho a marcar un punto que quisiera como introducción. Ese diálogo empieza Sherlock Holmes diciéndole a Watson: tú ves, pero no observas. La diferencia es clara. Por ejemplo, tú con frecuencia has visto las escaleras que van del pasillo a la habitación. Watson le dice frecuentemente. Y Holmes le dice: ¿con cuánta frecuencia? A lo que Watson le responde: bueno, unas cientos de veces. Claro, va y viene todo el tiempo por esas escaleras. Y Holmes le dice: bueno, entonces, ¿cuántas hay? ¿Cuántos escalones hay? A lo que Watson le dice: ¿cómo cuántas? No sé. Precisamente, le dice Holmes, precisamente, no has observado. Y sin embargo has visto. Eso es exactamente lo que quiero decir. Yo sé que hay 17 escalones, porque he visto y he observado. Y muchos, o por lo menos yo en lo personal, me identifico mucho no con Sherlock Holmes, sino con Watson.
porque realmente ignoro muchas veces cuántos escalones subimos cada día. Pero Sherlock Holmes acá da en el clavo y enfatiza algo que el Señor Jesucristo enfatizó y marcó en Mateo 6:25, cuando le dijo a sus discípulos: no os afanéis por vuestra vida. Y empezó a marcar detalles, a observar detalles de la vida. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y fíjese la observación, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y ya lo hemos visto, añadir a su vida un minuto más. ¿Quién puede? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así, como uno de ellos. El Señor observa y mira la vida y da una orden: no os afanéis. Esa es la orden del Señor: no os afanéis. Desistan de afanarse, porque Dios es soberano y sus hijos están bajo el cuidado amoroso y omnipotente de Dios. Es un afán que mata la alegría de vivir. ¿Se da cuenta? La alegría de vivir delante de Dios, y empuja a aparentar una alegría que el mundo quiere que vivamos así, enmascarando la alegría con cosas que son vacías. De ahí, si uno se pone a pensar y a observar, de ahí el éxito de las redes sociales. ¿Te has dado cuenta? Las redes sociales tienen éxito por eso, porque enmascaran la alegría de la gente. La publicación de estados, los memes, las frases de autoayuda, muchísimas, que a veces te mandan y vos ves estados de la gente que ponen frases. Autoayuda barata, el avance de todo tipo de estas terapias nuevas terapias, nuevas filosofías, huecas filosofías, todo alejado totalmente de nuestro Dios, todo, y lamentablemente cosas que muchas veces se meten en las iglesias y en el pensamiento de los cristianos. Es tremendo. Y esto es cierto hoy, y fue cierto en tiempos de Salomón, quien escribió Eclesiastés a modo de reflexión, para hacernos pensar, para usar la cabeza, no para darnos imperativos o pasos: bueno, haga esto, haga aquello, cumpla esto. No, sino para hacernos pensar. Y Salomón ya ha hablado en capítulos 7 y 8, José nos leyó una parte, y ha luchado en su mente Salomón acá con las injusticias de la vida. Se ha preguntado por qué le pasan cosas buenas a los malos y viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo Dios, siendo justo, puede permitir esto? ¿Por qué pasa esto? Y termina diciendo, capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 17: he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola. No la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y empieza diciendo, versículo 1, capítulo 9: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Están en la mano de Dios. Entonces, no importa cuánto sufra una persona, o lo que le pase a los malos, o lo que le pase a los buenos, todo está en manos de nuestro Dios soberano. Dios establece los tiempos, lo vimos en capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios está al control, y por lo tanto, cuando vemos sufrimiento, si bien es confuso ver el sufrimiento de uno, ver el sufrimiento de otros, es confuso, también es un consuelo saber que se está en las manos de Dios. Eso es lo que está diciendo acá Eclesiastés. Uno está al cuidado de Dios aún en esos momentos.
aún en esos momentos. Por eso la idea del pasaje de hoy es que y lo hemos leído, frente a la certeza de la muerte, hay una certeza de la muerte, y frente a lo imprevisible de la vida, uno tiene que saber disfrutar de los días que Dios le ha dado. Lo repito, para aquellos que están anotando. Frente a la certeza de la muerte y a la imprevisibilidad de la vida, uno tiene que saber disfrutar de los días que Dios le ha dado. En primer lugar, versículos 1 al 6, porque todos morimos. José lo dijo y yo decía, bueno, acá me sintetizó este primer punto, muy bien. Todos morimos y los muertos no tienen nada. Ese es el primer encabezado. Dijimos que Dios está al control de todo, ¿cierto? Dios está al control. Dijimos que aunque nos parezca confuso este tema del sufrimiento de los justos, es un consuelo. Ahora lo que dice el versículo 1 en la segunda parte, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Eso es un consuelo, saber de que a pesar de todo, Dios tiene el control de todo. El problema ahora para nosotros está en lo que sigue, la última parte de ese versículo 1. Dice que todas las obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. ¿A qué se refiere acá Salomón cuando dice eso? Es decir, acá lo que está diciendo es que los justos, los sabios, cualquier persona, frente a las circunstancias, sean buenas, sean malas, lo que no pueden saber es que si lo que están experimentando es resultado del amor de Dios, del favor de Dios o de la ira de Dios. Y hágase esta pregunta: ¿a usted le pasa algo en su vida, lo que sea, bueno o malo? ¿Usted sabe con certeza si eso es parte del amor de Dios, del favor de Dios, o de la ira de Dios, o del juicio de Dios? No lo sabe. Muchas veces, no sé, recibimos una oferta laboral o pasa algo bueno en la familia y decimos, oh, qué bendición de Dios. ¿Qué certeza tiene de que es una bendición de Dios? Eso está planteando acá Salomón. El hombre no sabe si esto es parte del amor o parte de la ira de Dios. Muchas veces lo que nosotros creemos que son bendiciones, muchas veces empiezan a formar parte del juicio de Dios sobre nosotros. A Israel le pasó. Israel tuvo una gran bendición en el desierto de ser sanados a través de una serpiente de bronce, ¿la recuerdan? Ahí en Éxodo. Pero de repente eso se volvió una maldición para el pueblo, porque cayeron en un paganismo adorando a esa serpiente de bronce. ¿Se da cuenta? Es como que hay cosas que desde nuestra mirada de repente se convierten y no sabemos realmente. No sabemos si esto es resultado del amor de Dios, del favor de Dios o de la ira de Dios. Frente a lo que nos puede pasar, no podemos decir con exactitud si esto es tal cosa es de parte de la ira de Dios o del amor de Dios. Y con la frase final, Eclesiastés, Salomón acá muestra esta confusión, este sinsentido. Dice, aunque todo está delante de ellos, aunque delante de nuestra vista está esto que creemos que es bendición, no sabemos realmente. No sabemos. Esta es la incertidumbre que Salomón tiene. No sabemos. Tampoco podemos decirlo de otros, y ese es el cuidado que también hay que tener. No podemos ponernos en el lugar de Dios. No sé si le ha pasado, pero hay que ser prudente, hay que ser cauteloso, tanto en lo que consideramos de otros como de nosotros. Yo no sé si ha pensado alguna vez esto, que bueno, uno ve algo que le pasó a alguien y dice, bueno, a fulano, a mengano le pasó por tal y tal razón. ¿Lo ha pensado? O pensar de uno mismo, bueno, esto me pasó, bueno, seguramente me pasó por tal y tal motivo, seguramente, pero no sabemos realmente. Es lo que le pasaba a Job y a los amigos de Job. Los amigos de Job decían, no, Job, confesá tu pecado.
pero no sabían el trasfondo. No sabían. Eso es lo que pasaba. No sabían. Si bien podemos identificar ciertos patrones de causa y efecto en lo que nos pasa, en las cosas que vivimos y lo que le pasa a la gente, hay cosas obvias, pero en cuanto a lo que Dios piensa de nosotros, o si lo que permite en nuestra vida es parte de su amor o de su ira, no lo sabemos. No lo sabemos. Y esa es la confusión de la que habla Salomón acá. Y nos da ejemplos o contrastes de la vida que no tiene sentido. Fíjese, versículo 2, dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Todos los contrastes para mostrar esta confusión, este sinsentido. Y dice, a todos les sucede lo mismo, y ese es el punto de Salomón. A todos les sucede lo mismo. Estos son los contrastes y la realidad que a todos les llega. A todos les llega. Por eso la primera parte del versículo 3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Ese es el suceso de la muerte. A todos le acontece. Lo malo o lo que no es justo a los ojos humanos es esta suerte que llega a todos. A todos. Sentimos indignación a veces cuando hacemos esta comparación entre las personas y frente a la muerte. Sentimos indignación, decimos, fulano o mengano no merecía morir. O algo así. No merecía. ¿Por qué? ¿Por qué murió tan joven? No merecía. A ver, y ahí entramos al tema del merecimiento. Y cuando vemos o escuchamos de alguien que murió y que no tenía muy buena fama, decimos ahí, sí. ¿Cómo no va a terminar así? Claro. Es justo. Y el predicador añade acá, versículo 3, segunda parte, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez o locura, dice en otras traducciones, en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Acá parecería que Salomón está dando la razón por la que todos mueren. Está diciendo que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Está diciendo que hay locura o insensatez en su corazón. Y esto podría ser correcto porque es una gran verdad teológica, el tema de la desobediencia y el pecado desde el Edén. ¿Sí? Uno puede ver eso es la causa de la muerte. ¿Sí? ¿Recuerdan? Usted lo puede ver, búsquelo en su casa. En Génesis 3, en adelante, uno puede ver el juicio de Dios frente al pecado. Y dice, bueno, ahora vas a morir. Pablo lo explica muy bien en Romanos 5 y 6, acerca de cómo entró el pecado. Y con el pecado la muerte. Explica eso. Cómo la muerte es parte de nuestra realidad, cómo es parte de nuestra condición de pecado. Y acá Salomón dice, esto le pasa a todos. Pero también tenemos que recordar y considerar que esto no era lo que Dios quería originalmente. El Edén era otra cosa. El pecado se introdujo y con ello la muerte, porque ese fue el juicio. Entonces, el mundo en que vivimos, uno tiene que pensar que es una distorsión de lo que Dios había destinado originalmente. Y Dios tiene un plan para redimir eso. Dios tenía otro plan y sin embargo, a pesar del pecado, Dios mantiene el control y sus decretos eternos apuntan a glorificar siempre su nombre. Ese es el fin. Pero acá la mirada de Eclesiastés, que si bien es bajo el sol, no deja de considerar el temor de Dios. Y eso es importante en Eclesiastés, que estamos frente a Dios y todo lo que hacemos lo hacemos delante de Dios. Entonces también observa que hay mal en el corazón del ser humano. Hay locura, dice. Se refiere a cómo desafiamos a Dios en esta vida. Esa es la insensatez del hombre. Desafiamos a Dios, nos pasamos la vida desafiando a Dios.
pensamos en nosotros mismos, nos creemos eternos, y de repente la muerte. Ahí dice, después de esto se van a los muertos. Literalmente es después a los muertos. O sea, como cuando agarras algo y lo tirás a la basura. Ese es el sentido de la frase. Acá la Reina Valera es como más poética, pero es después a los muertos. Ese es el de repente nuestro. Y aún, dice Eclesiastés, aún así hay ventajas de estar vivo. Hay ventajas de estar vivo, que es lo que mira desde el versículo 4 en adelante. Fíjese, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, y usa este proverbio, porque mejor es perro vivo que león muerto. Muy interesante ese proverbio. Uno puede pensar, no sé a quién le gustan los perros, pero alguno puede tener mascota como perro. Yo sé que hay hermanos que tienen. Bueno, antes no era así. El perro era, en el cercano oriente, era un carroñero. Era, no sé, era como tener de mascota una rata. Hoy, nadie, bueno, algunos sí, pero tener una rata de mascota era imposible. Bueno, acá está diciendo eso. Mejor es una rata, si quisiéramos traerlo, mejor una rata viva que bueno, el león sí, el león siempre, en todas las culturas fue siempre un animal de poder y el rey de la selva. Mejor es una rata viva que un león muerto. Entonces, quienes viven, a pesar de lo oscuro de este mundo, tienen más esperanza. Por eso dice versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Hay conciencia de que vamos a morir, lo hemos dicho esta mañana varias veces. Sabemos, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esa es la situación. ¿A qué esperanza se refiere acá, de que los muertos no tienen esperanza? Bueno, acá no habla de la esperanza, y Eclesiastés no habla de la esperanza de la resurrección, que entendemos los cristianos. Nosotros sí tenemos esa esperanza de resurrección, pero acá Eclesiastés no habla de eso. Y acá, con cierta ironía, dice que el que vive sabe que va a morir, y entonces tiene cierto optimismo de que aún puede vivir lo que le toque vivir. Hay una ironía y hay un ida y vuelta en Eclesiastés, porque ya ha dicho que todo lo que se vive es vanidad y aflicción de espíritu. Y ahora dice, bueno, pero tiene más esperanza el que vive, porque más vale perro vivo que león muerto. Se da cuenta que Salomón va y viene con esta reflexión, y es una situación confusa, porque por un lado habla de las injusticias y del mismo suceso para todos, y luego de esta esperanza de los vivos, de que aún puede disfrutar de la vida. Que ese es lo que nos lleva al segundo encabezado, versículos 7 al 10. Disfruta lo que Dios te da. Disfruta lo que Dios te da. ¿Por qué? Porque ante el trasfondo que muestra de la muerte, este es el consejo del predicador, o lo que quiere hacernos reflexionar sobre cómo disfrutar de la vida. Versículo 7. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, y vuelve a mencionar el lugar de la muerte, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ya nos ha dicho Salomón en varias ocasiones esto de disfrutar de la vida. En capítulo 2, versículo 24,
ha dicho, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, capítulo 3, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, también que es donde Dios, etcétera, que el hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Versículo 22 también de ahí dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y hace mención de la referencia de la muerte. Capítulo 7, versículo 14, en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y capítulo 8, versículo 15, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo todos los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Hay como una reflexión permanente, pero acá Salomón usa un tono de urgencia. Hay como un grito de Salomón acá. Y acá no lo podemos ver a simple vista en la Reina Valera, pero hay otras traducciones, tanto en español como en inglés, que ponen signo de admiración y dice, anda, vete, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Está gritando, está diciendo Salomón, vete, aprovechá. Hay una primer orden acá, hay un verbo imperativo, vete, es decir, no hay tiempo que perder, deja de quejarte, deja de alimentar tu ira, deja de darle vuelta a los problemas, eso está diciendo, deje eso, supere la ansiedad, vete, aproveche el tiempo que Dios le ha dado antes de morirse y de lamentarse por haber perdido tiempo, vete. Andá, disfrutá de la vida que Dios te ha dado. Dejá de quejarte. El segundo imperativo, la segunda orden, muy interesante, dice come, que también está con signo de admiración. Come tu pan con gozo, que literalmente es muy interesante, me encantó, porque no comas con prisa, disfrutá de lo que comes. ¿Se has dado cuenta? Cómo tremendo el tema de cómo comemos, o por lo menos a mí me pasa, a mí en lo personal me pasa, hay veces, y no entiendo, digo, ¿cómo? ¿Por qué? Por ejemplo en los trabajos, nos dan el tiempo de refrigerio, 45 minutos. Yo digo, 45 minutos, pero si podés comer en 5 o 10 minutos. Bueno, ahí está mi corazón pecaminoso, porque no estoy disfrutando de los tiempos que Dios está proveyendo. Literalmente es comer sin apresurarse, disfrutar de esa comida que también es regalo de Dios, Dios ha proporcionado no solamente diferentes variedades de comida, porque hay gustos, sino que nos ha dado la capacidad de disfrutar de las comidas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay personas que o creo que la mayoría, un asado lo disfruta de una forma que quizá una tarta de acelga no la disfruta de otra forma. Es así, el disfrute, Dios lo ha dado. Lo mismo con la bebida, que es lo que sigue. Dice que el vino, bueno, no era solamente preferido en las cortes reales de Israel, sino que era apreciado en todas las fiestas, en las ceremonias, en los casamientos. ¿Recuerdan a Jesús convirtiendo el agua en vino? Sí, era una necesidad apremiante en ese momento. Entonces, algunos toman esto y piensan en el consejo similar de ese lema pagano que cita Pablo en 1 Corintios, que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, disfrutemos, dale. Algunos toman esto y dicen, vamos. Pero no, pues si se fija, el consejo de Salomón acá es mucho más profundo. Por eso dice, versículo 7, la segunda parte, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Qué quiere decir acá? Salomón, si uno se remonta
a la creación, uno no puede negar que desde siempre Dios ha aprobado el disfrute de lo que Él mismo ha creado. Dios ha creado los alimentos, Dios ha creado las diferentes bebidas, después va a hablar del disfrute en el matrimonio. Dios ha creado eso. Pero como hemos dicho, Génesis 3 y la caída y la entrada del pecado en la escena ha cambiado ese disfrute. Lamentablemente, ha cambiado ese disfrute. Pero Dios ha aprobado desde siempre que disfrutemos de lo que Él ha dado, que seamos agradecidos, que lo hagamos en temor a Él, sin las distorsiones que propone el pecado en nosotros. ¿Cómo distorsionamos? Bueno, sabemos cómo distorsionamos, tanto el tema de la comida, el tema de la bebida, distorsionamos el tiempo que vivimos, distorsionamos el matrimonio. Esto es algo que es lamentable, pero el pecado ha hecho eso. Pero Dios nos ha creado así para que disfrutemos de lo que Él provee. Dios nos ha creado así. ¿Qué ha pasado? Que en cambio de disfrutar las cosas de la creación, lo hacemos de manera egoísta, de manera autosuficiente, de manera pagana, y dejamos a un lado a Dios en nuestra vida. Y evidentemente empezamos a disfrutar como el mundo disfruta. ¿Se ha preguntado, estoy disfrutando de las cosas de la misma manera que el mundo disfruta de las cosas? ¿O lo hago delante de Dios, de la forma que Dios quiere? El salmista en el Salmo 104 describe este accionar de Dios en su creación. Salmo 104, se los leo rápidamente. 104 dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y empieza a describir las cosas que Dios ha hecho en la creación. Versículo 10, tú eres el que envía las fuentes para los arroyos, va entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, etc. Versículo 14, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y empieza a hablar de la producción. Y versículo 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, Dios ha hecho esto. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Esta alegría delante de Dios también estaba reflejada, y si se fijan, los judíos entendían muy bien cuando dice versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Los vestidos blancos reflejaban eso, en contraste con cuando había un funeral, se vestían de cilicio. Acá los vestidos blancos reflejaban alegría, el aceite sobre la cabeza servía para acomodar el peinado, pero también para dar brillo al rostro. Entonces, esto también era parte de la alegría que ellos mostraban, los judíos. Y cuando esto es genuino, obviamente lo externo simplemente habla de una realidad del corazón. Por eso nuestro Señor, muy interesante, aconsejaba en Mateo capítulo 6, lo deben recordar, se los busco rápidamente, capítulo 6, versículo 16, cuando habla del ayuno, dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay un tema del corazón que no necesariamente uno tiene que mostrarse, como pasa muchas veces las personas religiosas que se muestran que estoy ayunando y se muestran como débiles y yo soy re humilde y me tiro en el piso. No, Jesús dice no, tu Padre ve en lo secreto, Dios ve el corazón de las personas. Por eso dijimos como tema del pasaje que ante esta certeza de la muerte y ante esta lo imprevisible de la vida, uno tiene que saber disfrutar de los días que Dios le ha dado delante de Él.
delante de Él, reconociendo a Dios en todo. Por eso va a decir, versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Hay un énfasis. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Un comentarista, Yaín Proban, nos recuerda, y cito, siempre ha habido dentro de la tradición cristiana una tendencia ascética. El ascetismo es eso que se niegan a todo, se niegan a todo disfrute, no hay disfrute de nada. Pero siempre en la tradición cristiana, en el cristianismo, ha habido una tendencia ascética que entiende que la verdadera espiritualidad implica el rechazo de las cosas creadas. Por ejemplo, la comida, el vino y el sexo. En lugar del disfrute de estas cosas, en agradecimiento a Dios que nos ha bendecido con ellas. El predicador, Eclesiastés, nos ayuda a ver que esta última es la verdadera espiritualidad. Fin de la cita. El disfrute de las cosas en agradecimiento a Dios porque Dios nos ha bendecido con esas cosas. Eso es la espiritualidad de alguien. Saber disfrutar delante de Dios y en temor de Dios, disfrutar de los dones de Dios, guiados por Dios, aconsejados por Dios en su palabra, en los límites que Él ha ordenado, porque reconocemos que en diferentes áreas de la vida hay un orden, hay un límite. Hay prescripciones claras en la palabra. Uno no puede abusar de los alimentos, uno no puede abusar de las bebidas, uno tiene que cuidar el matrimonio con claridad. Por eso añade, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, y de vuelta vuelve y hace como un sándwich, en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. De nuevo, Eclesiastés nos recuerda que la muerte nos espera a todos. La muerte nos espera a todos. Tenemos una cita con la muerte, tal cual. Por eso, si tenés oportunidad de hacer algo, hacelo. Hacelo. Obviamente, mirando por encima del sol en el temor de Dios, conforme a la voluntad de Dios, sin violar, obviamente, sus leyes y sus mandamientos. Pero si está a tu mano, hacelo. Es una oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Hacelo. Hacelo. Entonces, en vista de la certeza de la muerte, Salomón nos grita, come tu pan con gozo, bebé tu vino con alegre corazón, gozá de la vida con la mujer que amas. Hacelo así. Si usted, hermano o hermana, es casado, es evidente. Disfrute de su vida, su matrimonio, disfrútelo. Porque Dios le ha regalado, es un don de Dios. Y si es soltero, disfrute de la soltería en el temor de Dios, porque también es una oportunidad de glorificar a Dios con la soltería. Importante, y más adelante Salomón le va a hablar a los jóvenes, a los solteros, y va a decir lo mismo. Teman a Dios, porque este es el fin de todo el discurso. Y finalmente Eclesiastés, Salomón acá enfatiza sobre lo imprevisible de la muerte, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Acá la vida es imprevisible. Eso está diciendo básicamente Salomón. Y de eso habla estos ejemplos que pone Salomón. Uno esperaría lógicamente que los más rápidos ganen la carrera, pero no siempre es así. No siempre es así. Todos los franceses hubieran esperado que Mbappé corriera muchas veces y lograra muchos goles. Y no fue así. Bueno,
para hacer una referencia futbolística, no puede faltar, ¿no? Pero no siempre se cumple. El más rápido no siempre gana la carrera. Pueden pasar cosas imprevisibles. ¿Qué puede pasar? Una persona en una carrera puede lesionarse o puede tropezar y puede pasar, y hay sobrados casos. Eso puede ralentizar, puede entorpecer la carrera y el resultado cambia. Lo mismo el ejemplo de la guerra. Y ha pasado a lo largo de la historia. Países enfrentados con resultados a favor de los más débiles. ¿Por qué? Porque apareció una ayuda externa de otro país y de repente el resultado cambió. Y lo mismo cuando empieza a hablar acá de los sabios, de los prudentes, de los elocuentes. Es decir, tener una superioridad intelectual no es garantía de que las cosas resulten. A eso se refiere Salomón acá. Las cosas no siempre son 2 más 2, 4 en las matemáticas de Dios. Dios tiene otras matemáticas, son muy diferentes. Lo dice, lo leímos la otra vez en Isaías 55, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos. No, es muy diferente. Los tiempos de Dios son diferentes. Por eso dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Uno siempre esperaría ciertas cosas en la vida o que se den de determinadas formas. Siempre esperamos, bueno, esto es así, asá, tenemos toda la vida organizada. Y siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. No sé si se ha dado cuenta. Muchas veces no hay problema con las excepciones. Porque las hay. Hasta que esas excepciones somos nosotros. O nos pasan a nosotros. Bueno, ahí, cuando esas excepciones nos tocan de cerca, ahí entra la confusión, porque la vida es impredecible y Salomón termina diciendo, tiempo y ocasión acontece a todos. ¿Qué significa esto? Literalmente es un evento oportuno para cambiar las cosas de su curso normal. Hay cosas que cambian el curso normal de la historia, de nuestra vida. Y puede pasar. ¿Por qué? Por lo tanto, acá está hablando de que no podemos controlar ni los tiempos que son de Dios, ni los accidentes. Porque eso, cuando dice ocasión, está hablando de accidentes que Dios permite en nuestra vida. Dios lo permite porque está en su soberanía. Por eso, mi hermano, ni usted ni yo tenemos el control absoluto de nada. De nada. A los jóvenes, y no tan jóvenes, nos gustan los videojuegos. Y jugamos. Y tenemos... Y es más que todo en los varones. Se da cuenta que es un tema... No tanto las mujeres, pero los varones como que nos gusta la PlayStation. Y hay un elemento en la PlayStation que se llama joystick. Así se dice, joystick. Y el joystick es literalmente el mando de control. El mando. Y nos encanta controlar a lo que está en la pantalla. Así creemos que podemos controlar nuestra vida, hermano. Creemos que tenemos el joystick de nuestra vida, el mando de control. Y no es así. Por eso esto es para reflexionar, para bajarse del caballo, porque el hombre, dice versículo 12, tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. La vida no solamente es impredecible, sino que también la muerte es así. De repente. A veces hasta que no vamos
al doctor, no sabemos lo que se está gestando dentro nuestro. Otras veces es un accidente. Y así de repente. Y así esta red cae sobre nosotros de repente. No lo esperamos. Por eso, como dijimos en el tema del pasaje, frente a la certeza de la muerte, que es una certeza, y a esta imprevisibilidad de la vida, uno tiene que saber disfrutar de los días que Dios nos ha dado. Mientras que el mundo y sus filosofías nos susurran a nosotros que cada persona es dueña de su destino, que usted es quien determina su suerte y su destino, que usted es el caudillo de su alma, que usted tiene el timón de su vida. Acá Eclesiastés está diciendo todo lo contrario, porque hay una muerte que no podemos controlar, hay una vida imprevisible, impredecible, y cualquier evento puede alterar nuestros planes brillantes, cualquier cosita pequeña. Y es cuando caemos que solamente Dios es Dios. Ahí nos damos cuenta, Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces disfrute, hermano, de la vida que Dios le ha dado, en el temor a Él. Como conclusión, somos llamados entonces a disfrutar de los dones de Dios en esta vida. No disfrutarlos correctamente es obviamente deshonrar al dador de los dones. Es deshonrar a nuestro Dios. Desbordarnos o creernos merecedores de estas cosas deshonran al único que es digno de gloria y que en su misericordia hace llover sobre justos e injustos. Nos volvemos a veces como esos chicos que reciben un regalo en una fiesta, abren el envoltorio, no les gusta y lo dejan tirado y se encaprichan con otra cosa. Y esto no cambia en la adultez. No cambia, porque nos pasa lo mismo. Y el Señor nos manda a no afanarnos, a no preocuparnos por las cosas básicas. Por eso hemos leído al principio en Mateo 6. Pero después el Señor sigue diciendo, ahí mismo en Mateo 6, versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir, y lo dijimos, añadir tiempo a su vida, a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y ahí puede agregarle otras cosas, otras preguntas que nos hacemos en la vida. Y que decimos, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Dejen de afanarse, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Deberíamos saber disfrutar de los regalos de Dios. Los primeros cristianos lo entendieron muy bien. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 46 dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros cristianos entendieron eso, que Dios era el dador de todo y que, ahora disfrutemos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Alabando a Dios, Dios es quien cuida. ¿Por qué los cristianos oran antes de comer y dan las gracias? Por esta razón, de saber disfrutar. Por eso, mi hermano, cuando vaya a orar por los alimentos, no lo haga rutinariamente. Sea agradecido. Hágalo con entendimiento, disfrute. Si usted es casado, disfrute de su esposa. Disfrute de su esposa. Ríase con su esposa.
Hagan payasadas juntos. Háganlo. Disfruten. Disfrute, porque Dios le ha dado eso. Ese disfrute Dios se lo ha dado. Por eso Pablo le recuerda a los efesios: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y disfrute del trabajo que tiene. Si tiene trabajo, disfrútelo. A pesar de las luchas que pueda haber con lo relacionado con los incrédulos. Pero ese es el ministerio y ese es el púlpito que le ha dado el Señor a usted en el trabajo. Disfrútelo. Disfrútelo, aprovéchelo, pídale al Señor guía para saber desempeñarse en el lugar de trabajo. Pídale guía al Señor. Jesús dijo en Juan 9:4: me es necesario, y está hablando del ministerio terrenal que tuvo el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y estaba hablando de la proximidad de su muerte, estaba hablando de la cruz. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y a menos que el Señor regrese antes, tenemos la certeza de que vamos a morir. Es una certeza. Antes que llegue en cualquiera de los dos eventos, su venida o nuestra muerte, debemos hacer y disfrutar las obras que Dios ha asignado a cada uno, en lo que sea. Obras que sin duda Dios preparó de antemano para los cristianos para que andemos en ellas, como dice Efesios. Colosenses, para ir terminando. Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, versículo 23, pasaje conocido, después de hablar a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Debido a que Cristo murió y resucitó para salvarnos de la esclavitud del pecado y reconciliarnos con Dios, ahora sí podemos empezar a disfrutar las cosas tal y como Dios quería que las disfrutemos desde siempre. Ahora sí podemos. Por eso Pablo le recuerda a los corintios también, en 1 Corintios 10:31, hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Háganlo para la gloria de Dios. El incrédulo esto no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y tampoco quiere hacerlo. Dios tiene que obrar en su vida. Por eso el incrédulo cree que tiene como un suministro ilimitado de días. Piensa que es eterno. Pregúntele a cualquiera, obviamente lo van a sacar a patadas si quiere hablarle de la muerte, pero la gente se cree que es eterna. Es un error fatal. Porque cuando llega la crisis, se tambalea su mundo. Estas personas, y lamentablemente muchos cristianos también, desperdician su vida en actividades que no tienen sentido. No tienen sentido. Pierden su tiempo en rencores, en discusiones, en frustraciones no resueltas, en preocupaciones, en lo que sea. Pierden el tiempo. Y a veces es triste pensar que necesitamos llegar al médico y que nos diga, ¿sabe? Le queda tanto tiempo de vida. ¿Para qué? Para caer a cuenta y empezar a tomarnos las cosas en serio. Por eso, mi hermano, mi amigo, hoy podría ser el último día. Hoy podría ser el último día. ¿No lo ha pensado? ¿Está preparado? Piénselo así, hoy es su último día. No soy médico, pero ¿está preparado? ¿Cómo está disfrutando de los regalos que Dios le ha dado? Recuerde que la vida es imprevisible. Es imprevisible. Y que la muerte es inevitable. Si usted no es creyente, considere su condición delante de Dios. Reconozca su pecado. Vaya en arrepentimiento y creyendo en la única obra que lo puede
acercar a Dios, la única obra y la única persona que lo puede llevar ante Dios mismo, y es Jesucristo. No va a poder ir de otra forma. No va a poder ir de otra forma. Pero si usted es creyente, recuérdese el Evangelio. Todos los días. Recuerde que ese es el mayor regalo que el Señor nos ha dado. Recuérdeselo todos los días, y cada día que despierte, considere lo que dijo el salmista en Salmo 118, versículo 4. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Dios, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por todas las bendiciones que nos das. Perdón, mi Señor, por muchas veces no saber disfrutar o no considerar las cosas como provisión tuya. Pero gracias por tu palabra y gracias por el Evangelio, el mayor regalo que cambia la perspectiva de todas las cosas. Gracias, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, ahora tiene sentido porque lo tenemos y somos y estamos y vivimos en ti, Señor, por medio de Cristo. Hoy, como creyentes, podemos disfrutar de las cosas, Señor. Ayúdanos a no escuchar los susurros de este mundo que muchas veces desenfocan nuestra mente y nuestro corazón y nos llevan a perder el gozo y la alegría que el cristiano sí tiene en ti, Señor. Gracias por todas estas cosas. Rogamos nos ayudes a considerar, a reflexionar sobre estas cosas. Y Padre, si hay corazones que aún no te conocen, lo único que pueden hacer es arrepentirse y creer en ti. Y por eso rogamos, Señor, que tú concedas, si está en tu soberanía, concedas ese arrepentimiento, esa fe para creer y para que ahora esas personas puedan realmente disfrutar y salgan de ese engaño de la vida, Señor, y puedan realmente disfrutar sabiendo, Señor, de que la vida es impredecible. No sabemos lo que va a acontecer sobre nosotros el día de mañana. Tenemos la certeza también, Señor, de que la muerte está ahí a la puerta. Pero, Padre, tu palabra también nos da la certeza de que estamos en tus manos. Tus hijos están en tus manos. Tus ovejas oyen tu voz, te siguen y están en tus manos y no van a perecer, porque están justamente en las manos eternas, poderosas de nuestro Dios, de nuestro precioso Salvador. Señor, rogamos que nos ayudes esta semana a recordar estas cosas, a disfrutar de esta vida que tú nos has dado, Señor, delante de ti, en temor a ti, Señor, y que también por medio de esa vida podamos ser luz a aquellos que aún no te conocen, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.